Vamos a hacer hoy un entrenamiento muy especial. Esta es una mentoría que tengo preparada para ti con todo el cariño del mundo porque quiero aportarte máxima conciencia en cuanto a la riqueza material. Esto es algo que muchas personas evitan hablar, no quieren hablar de dinero directamente. Tenemos mucho dolor asociado al dinero y de ahí vienen todas nuestras creencias limitantes con respecto al dinero que hacen que experimentemos escasez material en nuestra vida. Por eso vamos a romper hoy todas esas creencias que nos están limitando y vamos a construir, voy a transmitirte las creencias, la mentalidad que tienen y las creencias que tienen las personas que han aprendido a dominar en su vida el área del dinero, el área de la economía. Tienen prosperidad, tienen abundancia económica, no tienen ningún problema en cuanto al área material porque ya saben dominar el área mental, el área emocional, que es donde se tiene que trabajar. Así que hoy vamos a trabajar en algo que es el dinero, es la riqueza material, que sigue siendo tabú todavía en la sociedad, porque la gente asocia dolor al dinero y cree que el mal de la humanidad es el dinero. Y no es así. El dinero no es el mal de la humanidad. El dinero solamente es una energía neutral que nosotros tenemos que entender que lo que ha llevado al mal de la humanidad, para entenderlo tal y como podemos expresarlo desde nuestra percepción humana, precisamente ha sido no saber dominar el área del dinero. Carecer de dinero es lo que nos lleva al mal, porque nos va a llevar al estrés, a la enfermedad, al conflicto a nivel de relaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muy importante dominar, más importante de lo que no han contado siempre desde fuera, es dominar el dinero, tener educación financiera, saber cómo llega el dinero a nuestra vida, saber cómo debemos de desarrollarnos nosotros en el mundo humano para construir abundancia económica. Hoy voy a hablarte de este entrenamiento tan importante, voy a explicarte por qué la mayor parte de las personas en el mundo tienen problemas económicos, exactamente cuáles son esas creencias y esos comportamientos que les lleva a tener ese problema a nivel de escasez material y cuáles son las creencias que tenemos que empezar a inculcar a partir de ahora en nuestro mundo mental, que va a hacer que nuestro mundo material sea cada vez más próspero. Ya sabes que como es dentro es fuera, ese es el orden, es la ley de la correspondencia. Lo que estamos viendo en nuestra vida fuera es exactamente lo que estamos dominando o no dominando en nuestro mundo mental. Si hay problemas económicos en nuestra vida es porque hay creencias negativas, limitantes, que hay que resolver para empezar desde el mundo mental a construir prosperidad y abundancia económica. Mi nombre es Luis Garres, soy reprogramador mental al servicio de la luz, del bien y del amor, y hoy voy a entrenar contigo para adquirir mayor conciencia juntos, para crear más amor en este mundo y para que por fin seamos lo que Dios, el Creador, el universo quiere que seamos, y es precisamente personas cada vez más prósperas, abundantes a nivel económico, a nivel de salud y a nivel de relaciones. Así es como nos quiere el Creador y así es como nosotros podemos honrar de la mejor manera posible a ese Dios que nos ha creado según tu creencia, la mente universal, Dios, la fuente, da igual, el concepto es lo de menos. Lo importante es que entendamos perfectamente que aquí hemos venido a honrar a esa mente superior de la que un día partimos, y nosotros tenemos la oportunidad en la materia de hacer alquimia, de transportar, transformar todo lo que es la parte mental, esa imaginación, esos pensamientos, dominarlos, dominar la emoción, dominar la mente humana, para que por fin se materialice en nuestra vida una vida extraordinaria, una vida realmente donde nos sintamos realizados, sintamos satisfacción y podamos sentir esa paz interior y esa felicidad, que al final la felicidad es un estado del ser interior, no tiene nada que ver con lo externo, sino con nuestra propia realización personal. Vamos a hablar de ello y empezamos ya con esta nueva enseñanza. La escasez material en el ser humano, que es la ausencia de dinero en nuestra vida, la ausencia de necesidades básicas, es lo que nos lleva a la desesperación, a los estados emocionales negativos, del estrés, de la preocupación, de la tristeza, de la impotencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la escasez material nos lleva a una creencia de escasez mental, de escasez espiritual. Por lo tanto,
tenemos que entender que cuando tenemos problemas económicos fuera, en nuestra vida diaria, hay algo que resolver a nivel de la mente, a nivel de esas creencias limitantes que están haciendo que no atraigamos prosperidad a nuestra vida. Todo lo que queremos tener en la materia existe ya en nuestra mente, y son las leyes universales, las leyes espirituales que dicen que como es dentro es fuera, y que existe la ley de correspondencia. Lo que estés experimentando y trabajando dentro de tu ser se va a proyectar finalmente en la materia, desde lo sutil, desde el plano mental al plano denso de la materia, en un proceso que se va a dar y que se tiene que ejecutar correctamente, con las acciones, con los hábitos adecuados, pero por supuesto desde la mentalidad adecuada. Solo lo único que tenemos que aprender es a bajar ese plano mental, esa mentalidad, esas creencias, ese paradigma al mundo de la materia. El problema del ser humano es que tiene una creencia errónea que ha estado sosteniendo durante mucho tiempo, y es que nuestra creencia humana es que no podemos encargarnos de todo lo que es el plano mental y emocional si no tenemos dominado el plano material. Y es exactamente al revés. Hay que dominar primero el plano mental para que luego se vea reflejado ese dominio del plano material. Esto es tan importante, por eso las personas están buscando fuera de forma desesperada continuamente tratar de resolver sus problemas económicos, cuando no han entendido que primero hay que trabajarlo en lo interno, en la mente, en los pensamientos y en las creencias. Así es como nosotros hemos creído que había que mirar fuera, y hemos tratado de que alguien continuamente nos ayude, nos dé lo que necesitamos. Cuando digo algo, alguien, me refiero a los gobiernos, me refiero a algo externo. Estamos buscando, creyendo que no somos nosotros quienes tenemos que generar la abundancia, que tiene que ser algo externo que me lo da. Y no hay nada más perjudicial para seguir construyendo una vida de escasez material que creer que va a ser algo externo quien te tiene que dar eso que tú estás queriendo en este plano físico. Muy importante, porque esto es lo que hace que el ser humano siga en esos estados de escasez. La dependencia, depender de algo externo para crear riqueza material, es el gran error del ser humano, y por eso la mayor parte de la humanidad tiene problemas a nivel económico. Que queremos siempre que alguien nos ayude, que nos dé dinero, que nos dé trabajo, que nos dé comida, y no funciona así. No es así como debemos de crear la prosperidad. La vibración de escasez y donde precisamente el sistema se ha hecho fuerte. Cuando hablo del sistema ya sabes que me refiero a toda la estructura social, económica y política en la que vivimos, que es un sistema parásito, que lo que quiere es crear dependientes, personas cada vez más dependientes de ese mismo sistema. Por eso lo que está construyendo es personas pobres, dependientes, que no son capaces de mirar por sí mismas, de crear por sí mismas esa prosperidad. Y ahí es donde tenemos el gran problema, que este sistema corrupto en el que vivimos está tratando de controlarnos, de someternos, haciéndonos cada vez más y más dependientes. Esa es la actitud que nos va a llevar a la pobreza si continuamos precisamente siendo dependientes, esperando fuera que alguien nos solucione la vida. Por eso yo siempre os hablo de prosperidad, os hablo de autosuficiencia, de empoderamiento personal, de independencia, de crear tu propia realidad, porque esa es la mentalidad y esa es la creencia que nos va a llevar a la prosperidad. La vibración de escasez nos lleva a la impaciencia, nos lleva a buscar el atajo, a buscar el resultado rápido sin esfuerzo, nos lleva a buscar el golpe de suerte. Como estás viendo, es buscar de forma desesperada afuera ese golpe, ese boleto de lotería premiado, ese atajo, lo que hace es que finalmente no entendemos correctamente cómo funciona y cómo llega la prosperidad y la abundancia económica al ser humano, que es a través de la ley de la siembra y la cosecha. Las personas, no son muchas, pero las personas que han conseguido gran prosperidad económica a pesar incluso de este sistema corrupto en el que vivimos, son las personas que han entendido las leyes y los principios espirituales, y principalmente la ley de la siembra y la cosecha, que quiere decir que hay que trabajar, hay que tener disciplina, hay que tener perseverancia, constancia en la creación de lo que va a ser
nuestra realidad de abundancia, se necesita un proceso, se necesita un tiempo. Han creado la mentalidad a largo plazo, que es la que no tiene casi ninguna persona, por eso la mayoría tienen problemas económicos, porque están con una mentalidad cortoplacista, una mentalidad de impaciencia, de querer ya tener eso resuelto, ese problema de dinero resuelto. Por eso hay tanta gente enganchada a las loterías, enganchada esperando el golpe de suerte que nunca va a llegar. Y en la parte más oscura de esta mentalidad están las personas que están ya directamente robando a otras personas, manipulando, sometiendo, aprovechándose de otros seres humanos, cayendo en el egoísmo más absoluto, en los mecanismos de supervivencia que nos llevan a la sombra más oscura del propio ser humano. Y ahí es donde entramos en ese bucle negativo del que no sabemos salir y caemos en las redes de un sistema corrupto que hace corrupta a tantas personas, precisamente porque desde el egoísmo desconectan de los demás seres humanos y están persiguiendo en ese camino equivocado lo que sería la prosperidad y la abundancia económica, a la que nunca van a acceder desde esos lugares. Es exactamente así. Por eso, si además el propio sistema en el que vivimos fomenta continuamente la sensación de escasez, la creencia de escasez en el mundo, provocando crisis totalmente artificiales, como son todas las crisis que experimentamos cíclicamente, si al final nos mete miedo a través de los medios de comunicación hablándonos de crisis, de problemas económicos, si siguen creando leyes cada vez más abusivas, impuestos injustos contra todos los seres humanos que nos hacen que no prosperemos nunca, jamás, ¿qué consiguen? Pues un 90% de la humanidad con problemas de dinero, con problemas económicos, y muy pocas personas que han sabido, solamente los que han entendido la ley de la siembra y la cosecha, la ley de la espiritualidad, las creencias de las que voy a seguir hablándote en este entrenamiento. Solamente estas personas, una minoría, son las que están creando riqueza de verdad. ¿Por qué? Pues porque han aprendido que para crear riqueza de verdad hay que pagar un precio, y ese precio es el entender que la riqueza siempre se crea de dentro hacia afuera, con nuestros propios recursos, trabajando la autodisciplina, la perseverancia, la constancia, creando negocios, creando empresas, creando trabajo. Finalmente, entender que el dinero llega por el canal de la empresa, del negocio, no llega por otro canal. Por lo tanto, vamos a tener que aprender a emprender, a crear negocio, a empresa. Ese es el canal por el que llega el dinero a nuestra vida. Las personas que lo han entendido es lo que están haciendo. Yo lo estoy haciendo ya hace años, precisamente porque entendí esta enseñanza que hoy estoy compartiendo contigo. Entendí perfectamente que tenía que ser autosuficiente, tenía que empoderarme, tenía que salir del victimismo y tenía que dejar de depender de nada, de absolutamente nada ni nadie externo, para crear la riqueza en mi propia vida. Así que es importante que entiendas que se necesita un tiempo, que hay que tener paciencia para que lleguen los resultados, que hay que tener constancia hasta lograrlo, y entender que tenemos que saber que esto es algo que saben las personas que crean abundancia en su vida, que tanto la riqueza como la pobreza son solamente creencias, y que según la creencia que tú tengas, así es lo que vas a experimentar en tu vida. Desde lo energético, desde el plano mental, se genera la creencia, y nunca al revés, como nos han tratado de educar, enseñar, con toda la mala intención, para que jamás supiésemos dominar precisamente el plano espiritual, que es lo que nos lleva a dominar el plano mental. Así que nunca desde fuera, siempre es mirando hacia adentro. Y para terminar este entrenamiento, tengo que hablarte de algo muy importante, que es las creencias que te van a llevar a tener prosperidad en tu vida. Pero antes quiero que sepas por qué hemos llegado al problema de la pobreza que hoy tenemos en el mundo. Precisamente se inició en las religiones que conocemos hoy en el mundo, que son las que nos enseñaron que no pasaba nada con ser pobre, que principalmente la religión que yo conozco, que es la religión católica, nos enseñó que incluso era bueno ser pobre, que no pasaba nada, que ya seríamos todos ricos en el plano espiritual, en el cielo, como ellos dicen, y no tiene sentido. Lógicamente en el plano espiritual no tiene sentido ya que vamos a ser ricos, porque ahí no es necesario. Hay que serlo aquí, precisamente hay que trabajarlo aquí, porque la alquimia y el trabajo que venimos a hacer es precisamente el dominio de nuestra parte mental,
reflejado en nuestra vida en la materia. Esas personas que nos hablaban de que la pobreza incluso estaba bien, son las mismas que luego se enriquecieron a través de la propia religión y fueron las personas más ricas de este mundo. Así que fíjate la contribución, la manipulación, el engaño, que no tiene ningún sentido decirnos que era en el mundo espiritual. Eso es lo que ha ocurrido a través de las religiones. Por eso se crea la creencia colectiva que hace cada vez más pobre a la humanidad. Mientras las religiones, pues como sabes, cada vez se hacen más ricas o se han hecho cada vez más ricas. Nos llevaron a la pobreza absoluta, a la pobreza espiritual, que luego se refleja en la pobreza material. ¿Qué ocurre también? Que luego desde la religión se extrapoló a la política y crearon toda una estrategia política para mantener dependientes al ser humano en estado de pobreza y que se mantuviera en esa pobreza material directamente. Así es como el sistema se sostiene, dando migajas a las demás personas, creyendo el ser humano que necesita siempre algo externo que le ayude, una ayuda, un gobierno que le suba el sueldo, un gobierno que le aporte algo nuevo. No hay peor mentalidad para crear abundancia que, como ya te he explicado, ser dependientes de un gobierno. Y un gobierno, un sistema que trabaja para que el mundo siga pobre, ese es el sistema que se va a sostener, porque saben perfectamente que si el ser humano prospera desde la autosuficiencia, el sistema se viene completamente abajo. Y por eso crean continuamente sensación de escasez, crisis y todo eso. Así que lo que tenemos que hacer, la riqueza material es un reflejo del dominio de nuestra energía espiritual. ¿A través de qué? A través de nuestros dones, de nuestras habilidades y de nuestros talentos. Por lo tanto, lo que nos va a hacer ricos en la materia va a ser desarrollar nuestras habilidades innatas, las que todos los seres humanos tenemos, descubrirlas, autoconocernos y a través de esas habilidades, ese talento, eso que tanto te gusta hacer, ese don que tienes, convertirlo en un modo de vida para aportarlo a los demás. Ese es el propósito de vida. Así es como se han hecho ricas todas las personas que han descubierto esta enseñanza. Tenemos que aprender a defender la realidad que queremos expresar aquí en la materia a través de la creación de abundancia, a través, por supuesto, de los dones, habilidades y talentos. Ese es el vehículo que nos va a hacer aquí prósperos en este mundo. Por lo tanto, eliminamos las creencias limitantes, esas creencias que nos dicen que yo no soy capaz, que yo no puedo, que yo no sé hacerlo, que necesito que alguien me ayude, que necesito que el gobierno me ayude, etcétera, etcétera. Todo eso va fuera, salimos del victimismo, nos hacemos responsables 100% de nuestra vida e introducimos en nuestra mente, en nuestro mundo mental, las creencias adecuadas. ¿Cuáles son esas creencias? Esto es lo más importante que tienes que saber después de este entrenamiento. Las creencias son las que voy a contarte enseguida. Antes de nada quiero pedirte que te suscribas a mi canal en YouTube. Si no estás suscrito o suscrita, es importante porque cada día vamos a entrenar en todas las áreas, cada vez hacernos más fuertes en la materia gracias a este tipo de entrenamiento a nivel mental. Y ahora sí, vamos ya con lo último, con lo más importante. Quiero que entiendas que nuestra misión en la Tierra es bajar el cielo a la Tierra. Eso quiere decir construir nuestra mejor vida en la materia gracias al dominio de todo lo que es nuestra parte mental. Ese es el trabajo que hemos venido a hacer y para ello necesitamos creencias de poder, y las creencias que nos van a hacer prósperos y abundantes en nuestra vida es la creencia de que yo soy capaz de generar mi propia riqueza y no necesito nada de fuera para generarla. Lo voy a repetir porque esta es la creencia que debes de inculcar ahora en tu mente y empezar a aplicarla en tu vida a partir de este mismo momento. Yo soy capaz de generar mi propia riqueza y no necesito nada externo, nada de fuera para poder generarla. A partir de ahí, desde esta creencia es como tú vas a hacerte autosuficiente, vas a empoderarte, vas a aprender lo necesario, vas a emprender, vas a formarte, vas a crear un negocio, una empresa, te vas a equivocar y no va a pasar nada porque vas a volver a intentarlo hasta que lo consigas, vas a trascender tus miedos y vas a descubrir que todo estaba dentro de ti, que la prosperidad y la abundancia siempre han estado dentro de tu ser, aunque nos lo han ocultado mucho tiempo, pero ya es el momento, ya se ha acabado. A partir de ahora yo soy capaz de construir, de generar mi propia riqueza sin necesitar nada externo de fuera para poder generarla. Y esa es la creencia
que tenemos que empezar a aplicar en nuestro día a día a través de la acción diaria, de los hábitos diarios, para construir prosperidad y abundancia económica en nuestra vida. Espero que te haya aportado esta enseñanza, que te haya ayudado, que te haya inspirado, y si ahora quieres profundizar mucho más en todo lo que puedo enseñarte, tengo el programa de la trilogía Eres Alfa y Omega, que son 3 tomos, son 3 libros de crecimiento personal y espiritual que he escrito con todo el corazón, con todo el cariño y con todo el conocimiento de estos últimos 15 años para poder ayudarte y para poder hacer que mejore tu vida en todas las áreas, en la salud, en las relaciones, en la economía, en el trabajo, absolutamente en todo, porque como es dentro es fuera, aquí te explico las creencias ancestrales, iniciáticas más importantes de los grandes maestros espirituales, de la metafísica, absolutamente de lo que de verdad cuenta para construir una vida extraordinaria. Te dejo debajo del vídeo un enlace a la trilogía completa y vamos a entrenar juntos dentro de esas páginas. También podemos entrenar en mi programa de mentoría privada. Tienes debajo del vídeo un enlace también para ponerte en contacto directo conmigo y te explico en qué consiste este programa de mentoría personalizada. Es un trabajo que hacemos a través de videollamada, estés donde estés, en cualquier parte del mundo, de 12 sesiones donde vamos a entrenar todas tus creencias limitantes, los miedos, vamos a crecer espiritualmente y te voy a dar todas las herramientas, estrategias que necesitas para emprender tu mejor vida en la Tierra. Por mi parte nada más, gracias de todo corazón por querer seguir mejorando vuestra vida, seguimos creciendo, seguimos avanzando juntos en mayor conciencia, en mucho más amor, que pases un feliz día y mi alma saluda a tu alma.